Silvano, a ver, tú firmaste con... Ya te saludé. Sí, gracias. Que nos prendieron ahora, no crean que ya. Buenas tardes, gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, gobernador por el PRD. Firmaste una carta en su momento, la semana pasada, ¿sí? Sí. Con Margarita Zavala, Rafael Moreno Valle y tú, donde le piden al llamado Frente Ciudadano por México que abran el esquema o el método o el procedimiento para elegir a su candidato presidencial. Sí, señor. Y creo que sigue siendo uno de los temas centrales de la discusión y el debate, porque los dirigentes de los partidos que hasta ahora están en este esfuerzo, en esta cúpula han ido moviendo la agenda diciendo, bueno, es que ahorita no estamos haciendo esto, es que estamos haciendo lo otro, después vemos el método, para después decir, fíjate que ya no se pudo, mano, con el método, entonces vamos a tener que decidir ya nosotros. Eso puede ser un gravísimo error de los dirigentes, tanto del PAN, PRD y en este caso Movimiento Ciudadano, y que está ya como parte del esfuerzo, si no a tiempo, y se reconoce que el esfuerzo del Frente, Joaquín, es una alternativa, es una iniciativa que puede representar la salida para México. Y no pensar en que el Frente es una agrupación para hacer una suma aritmética y entonces con eso evitar que continúe el PRI o con eso evitar que llegue López Obrador. Si esa es la visión, es una visión muy chata y muy limitada, porque lo que tenemos que poner en el centro es a México, pensar en la transformación real de México y culminar la transición que nos hace falta. Yo estoy convencido, Joaquín, que hay dos grandes obstáculos para que este país dé el jalón que necesita y se convierta en una nación de oportunidades para todos los mexicanos y mexicanas. Y ese es el régimen político, digamos, personificado en el régimen presidencial, y por el otro lado el modelo de desarrollo económico obsoleto que no da para generarle oportunidades a todos. Y las cifras allí están. Los países que empezaron o cuando se midió, que la CEPAL midió en el 90, cómo estaban los países de América Latina y cómo estaba México, todos los países de América Latina, excepto México, andaban en el 50% de pobreza, rezago, imaginación, desigualdad. Hoy y México en un 44%. Hoy, 30 años después, estos países ya modificaron su circunstancia a más de la mitad, 20-25%, y nosotros seguimos en 41%. Hemos movido 3 centésimas. ¿Qué significa? Que el modelo no da para atender lo que hoy la sociedad mexicana reclama. Entonces, por un lado, yo creo que el Frente, como yo lo concibo, tiene que ir más allá de las fronteras partidarias y pensar que por tener, por llamarles de una manera, secuestradas las dirigencias partidarias, para definir desde su lógica, por una especie de obsesión que yo veo de algunos de los dirigentes. Yo creo que Ricardo Anaya, particularmente a Ricardo Anaya, no veo en ese ánimo a Dante, pero sí veo envuelta en la dinámica de Anaya a Alejandra Barrales. Y eso es muy, muy grave para este trabajo que hemos venido realizando y que ganó mucha simpatía de los mexicanos, para colocarse en un porcentaje muy alto de simpatía. Yo creo que yo difiero de eso, de que, como decía el otro día, que decía Ricardo Anaya, que el Frente había entusiasmado a los mexicanos. A ver, no hay ningún partido político ni ningún bloque político que entusiasme a los mexicanos con la crisis de relación que hay entre los ciudadanos y los partidos políticos. Después, este es membrete que le mete ahí Dante Delgado de Movimiento Ciudadano. ¿Cuáles ciudadanos intervinieron en esto? Si fue un acuerdo de 3. Por México. Yo les digo, a ver, les creo tantito que la F más o menos está rellena, pero la C y la M no están, jóvenes. Entonces, no le podemos ni siquiera intentar, Joaquín, tomar el pelo a los ciudadanos de que estamos haciendo un Frente Ciudadano por México, cuando los únicos que aparecen son los dirigentes partidarios, pero además, bueno, no lo abren ni siquiera a sus espacios de debate y participación de sus órganos de toma de decisiones de los partidos. Entonces, eso está, pero peor. Le dije, a ver, ¿cómo nos vamos a diferenciar del dedazo del PRI? ¿Y cómo nos vamos a diferenciar de la tómbola de Morena? No, y de la toma de decisión. A ver, yo he escrito y he dicho que es lo mismo, va a ser lo mismo, pero en bloque.
lo mismo pero en bloque, porque la ruta trazada o la ruta en la que se están moviendo es pensar que teniendo, a ver, desde la lógica del dirigente del PAN, dice, bueno, me faltan unos puntos para asegurar el triunfo. Pues el PRD tiene unos 10, 12 puntitos, con eso ya. Bueno, si también el Movimiento Ciudadano, ya está. Y luego nos repartimos. Yo me voy a la presidencia, la dirigente del PRD a la Ciudad de México, y Dante que sea encabece el Senado. No, es que dijeron que iba a ser el jefe de gabinete. De gabinete o jefe de gobierno. Pensando en jefe del despacho. En la propuesta de reforma para transitar hacia un sistema semiparlamentario, que es un poco lo que hemos discutido. Ahora, yo creo, Joaquín, que el esfuerzo ha venido caminando bien, la gente se ha apropiado o lo ha aceptado, pensando que sí puede haber una alternativa, porque en amplios sectores de la población hay angustia, es decir, la marca del PRI está muy cuesta arriba, por más que aparezcan algunos acontecimientos que pudieran ser algo de oxígeno. Lo cierto es que yo veo la marca del PRI muy cuesta arriba. Muchos sectores de la sociedad les aterra pensar que gane Andrés Manuel, y ante esa lógica, bueno, pues aparece una opción, pero esa opción tendrá éxito si se convierte realmente en un instrumento ciudadano, y que aparte de que tenga la validación ciudadana, tiene que haber una agenda básica que sea la agenda del país. Por décadas la agenda de México, o le llaman agenda de México, o proyecto de nación, las plataformas programáticas de los partidos, y eso no es cierto, porque si eso tuviera algo de realidad, la gente no estuviera tan enojada con nosotros. Además, la gente, vamos a ser muy claros, la gente no va a votar ni por ideologías, ni por plataformas ideológicas, ni por proyectos de gobierno tampoco, Silvano, va a votar por candidatos. Voto por candidatos y que tengan propuestas que sean atractivas. Y que sean viables. A ver, ¿qué le preocupa al ciudadano común, a diario? No lo que nos inventamos nosotros y le ponemos nombres hasta difíciles de entender. Lo que sufre a diario las jefas de familia, los trabajadores, los obreros, los estudiantes, el sector productivo, los empresarios, el sector religioso, el sector académico, es decir, las cosas que son terrenales, Joaquín. Ahora, aquí hay algo muy importante. Sin embargo, este esfuerzo avanzado, si lo mides en el ánimo público, está colocado, bueno, estaba hasta antes de la renuncia de Margarita, colocado por arriba de Morena, y ya no se diga el PRI. Con la renuncia de Margarita, yo creo que le mete al frente en una crisis, le da una sacudida, pero parece ser que los dirigentes no se percatan de ello. No, dijeron que no tiene importancia, que en el PAN que son migajas, o Ernesto Rufo dijo algo más ruin todavía. Sí, muy grosero lo que dijo Rufo, porque yo creo que Margarita ha sido una mujer congruente, más allá de cualquier incluso diferencia pueda tener, no con ella, sino por los acontecimientos que tú conoces, pero Margarita es una mujer respetable y ha sido congruente. Entonces ese trato no lo merecía, porque el dirigente del PAN pudo haber evitado que Margarita se fuera. Tan sencillo como haber tomado la carta y haber dicho, a ver, órale, vamos a discutirla. No hay problema, vamos a ver qué lo que quisiera decir, pero aceptando que había una propuesta de 3 aspirantes. ¿Sabes qué fue lo que hizo el dirigente del PAN? Ir a descalificarnos en una entrevista con algún medio nacional, diciendo que era la injerencia del gobierno para deshacer el que iba, ha traído esa cantaleta todo el tiempo que iba a beneficiar al PRI. Pues si no tiene importancia la salida, ¿cómo va a beneficiar al PRI? Me pregunto yo. Ahora, en este nuevo contexto, pues hay otra etapa. El socio mayoritario en esta sociedad, que le han denominado frente, pues ya se fracturó, y entonces ahora ya las acciones no son las mismas las que tiene el PAN, y entonces ahora se requiere replantearlo para ver efectivamente cómo queda la correlación de fuerzas y cuáles son ahora los criterios para el entendimiento adentro. Entonces, yo creo, primero, que fue un error el trato que le dieron a Margarita y que se haya ido, ¿verdad? Es un tema que ellos tendrán que aquilatar y valorar. 2, si los presidentes Ricardo Anaya y Alejandra Barrales tienen la sensibilidad suficiente y realmente, como lo han dicho en varias ocasiones,
está el interés superior del país y todo eso que han dicho. Si eso es cierto y lo creen, tendrían ellos que hacer dos cosas, a mi juicio. Una, si efectivamente tienen aspiraciones de participar como candidatos, renunciar a sus dirigencias. O dos, anunciar que no tienen aspiración y que coadyuvarán a encauzar el proceso. Y tercero, esto es inevitable, Joaquín, tiene que haber consulta abierta a los ciudadanos para que se legitime quien sea la candidata o el candidato del frente. Muy bien. Eso es el límite, ese es el tope, porque si eso no sucede, entonces es una farsa, es un engaño a los ciudadanos, y eso nos va a costar muy caro por andar inventándonos cosas que la gente sabe que luego es nomás para, como dicen un dicho popular, nomás para taparle el ojo al macho. Permítame un momento, despido la transmisión de Telefórmula. Amigos de Telefórmula, gracias, buenas tardes, nos vemos mañana a la 1:30. Continuamos, por supuesto, aquí en Radio Fórmula. Entonces son 3 los pasos, repítemelos pero resumidos. Primero, si en realidad, como dicen, el interés superior es el país y es el proyecto y es la propuesta, no son las aspiraciones personales de ellos dos, si eso es cierto, entonces que renuncien a la dirigencia de sus partidos, o sea que dejen de ser los dirigentes los partidos y que busquen la candidatura. Y busquen la candidatura. O dos, que anuncien públicamente que se mantienen como presidentes. Que se mantienen como presidentes y que no tienen ningún interés en candidatura alguna, pero tienen que hacerlo ya porque le están haciendo mucho daño al esfuerzo. Y el tercero, que es central, es que el frente tiene que elegir su candidato o su candidato en una elección abierta a las y los ciudadanos. No hay manera de que se legitime una decisión popular o un acuerdo entre los dirigentes de los partidos o quién sabe cómo. No hay, es solo consulta pública y abierta a los ciudadanos. Dime una cosa, ¿tú todavía sigues con deseos de participar? Sí, claro. ¿Sí? Soy uno de los aspirantes, creo que de los que quedamos, no sé cuántos quedamos ya, pero por supuesto. Y voy a seguir trabajando, Joaquín, precisando que mi deseo central y el objetivo mayor es contribuir a construir una propuesta que sea una alternativa para México. Estoy hablando con Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán. Que se ponga la agenda del país en el centro y que a partir de ahí construyamos el resto, no al revés, como esa invitación que dijeron, pues estamos abiertos para que los ciudadanos nos convoquen y nos digan cómo quieren que le hagamos. No es así, no es así. Es construir los procedimientos adecuados para una consulta pública, una especie de referéndum, que incluso podrían jugar las dos funciones, esta consulta pública, para recibir los votos de quién quieren que encabece el frente y para recibir propuestas en las urnas de qué quieren que se haga para México, y que nos coloquemos por arriba de los intereses personales o de grupo, partidarios, porque la clase política estamos muy desprestigiada, Joaquín. La gente no nos cree ni a nosotros ni a los partidos políticos, ni a los gobiernos, ni a los poderes. Entonces sí requerimos una sacudida para que podamos construir otra etapa que México requiere urgentemente. Si no, no vamos a poder resolver los grandes retos. Yo te citaría 2 o 3 ejemplos. El tema financiero, la ley de coordinación fiscal, por ejemplo, es una de ellas. 2, la seguridad pública. Yo me imagino, Joaquín, a México como un edificio de 32 pisos, en donde los pisos son las entidades federativas. Y si tú ubicas en el edificio que hay un piso que tiene problemas con el agua, con la luz o lo que sea, bueno, vas a ese piso y lo arreglas, pero el resto del edificio sigue funcionando bien. Pero yo veo a los 32 pisos con problemas en materia financiera, en materia de seguridad, en materia de coordinación, de corrupción, en materia de corrupción, en materia de desarrollo, de daño al medio ambiente, de problemas de violencia contra las mujeres, desaparición. Es decir, el edificio está dañado completo. Requerimos un rediseño y un replanteamiento profundo
del entramado institucional y jurídico del país para colocarnos en una nueva condición y hacerle frente a los retos presentes y futuros. Entonces, nada más. Sí. Dime por último, Silvano Aureoles. Ayer comiste con Rafael Moreno Valle, que piensa lo mismo que tú, pero en el PAN. Coincidimos mucho con Rafa en ese tema, y yo esperaría que otras voces de la sociedad también las escucháramos y dijeran, porque yo sería el más feliz si el frente lo encabezara un ciudadano sin partido. Porque si estamos hablando de Frente Ciudadano tendremos que ser congruentes, y he dicho incluso hasta nombres, porque se trata de una figura que coordine, que en primer lugar no se debería llamar ciudadano porque es un acuerdo popular de 3 partidos. Sí, señor, pues es una incongruencia. Pero en fin, fíjate, me imaginé, a ver, bueno, he hablado yo de Juan Ramón de la Fuente, he hablado de Alejandro Martí, he hablado de... Martí ya dijo que no. Pero otra cosa que me antoja muy viable, muy bien, es decir, a ver, señor rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, por decirte un ejemplo, o un empresario reconocido, véngase usted a coordinar este esfuerzo, porque no se trata de ganar la presidencia, Joaquín, para mantener los mismos mecanismos de gobernar. Se trata de reinventar la política y de reinventar el ejercicio de gobierno, o reestructurarlo completamente, porque incluso yo estoy proponiendo que a la mitad del sexenio que viene debe haber un referéndum para que las reformas a la Constitución, como el jefe de gabinete o secretario del Interior, como se llame, pues ya entren en vigor las reformas, que veamos el tamaño de las cámaras de diputados, las federales, pero también las locales, también los cabildos. Es una reingeniería. Pero en 3 años no alcanza, ¿eh? Bueno, si no alcanza, pues le damos el tiempo que se requiera. El referéndum, lo decía en su momento el doctor Juan Ramón de la Fuente, los referéndums son más emocionales que racionales. Pues sí, pero bueno, vámonos a que a lo mejor aplican las reformas para el siguiente sexenio, pero ya tienes la base de reformas necesarias para ello. La gente está esperando que hagamos algo, que algo cambie, porque los retos que tenemos internos y externos, Joaquín, son de mayores proporciones. Y yo allí voy a estar. Pero este es el límite. Estos 3 o 4 puntos que te he dicho, este mensaje para los dirigentes de los partidos, y la consulta pública es el límite. Muy bien. Gracias, Silvano. Al contrario, Joaquín, gracias a ti. Este es muy bien, Silvano Aureoles, gobernador del PRD y aspirante a una candidatura presidencial, ¿lo puedo decir así? Sí, soy yo. Por el frente. Sí, claro. Yo soy aspirante a la presidencia y quiero hacerlo por el frente. Bien, perfecto. Gracias, Silvano. Como parte de... Sí, porque ya por el PRD solo no puede. Pues sí puede, todavía no firma el PRD, bueno, no firma a menos que se rompiera el frente. A menos que se rompiera el frente, pues hay que buscar otros derroteros. Entonces, pero mientras a lo que hay, que es el frente. Sí, señor. Gracias, Silvano. Contrario, Joaquín, gracias. Muy bien. Silvano Aureoles, gobernador.